Mientras pensaba en la introducción de esta porción bíblica que vamos a exponer hoy, o este resumen que vamos a hacer hoy, estaba meditando que alguna vez escuché una narrativa tipo poesía sobre la condición decadente de los hombres al final de los tiempos. Y dentro de esa narrativa, que no la voy a dar toda, pero había una frase que decía que tendremos un cristianismo sin Cristo. Imagínate eso, un cristianismo sin Cristo. Hoy estamos enfocados en la persona de Dios, iglesia, pueblo que conoce a su Dios. Podríamos decir que hemos llegado a una época de la historia en que tenemos a una iglesia sin Dios. Una iglesia, un grupo de personas que se reúnen supuestamente en torno a Dios, supuestamente para glorificar a Dios y para escuchar la palabra de Dios, porque ellos viven para Dios. Ese es el Dios a quien ellos conocen y a quien ellos sirven. Pero ¿será cierto eso para nosotros hoy? ¿Será esa nuestra realidad personal? Aquí tengo yo una bomba, dice el hermano Fernando. Mire a su alrededor, a la congregación con la que se reúne cada domingo. Mírela, ahí paseen sus ojos ahí, observen. Yo me reúno con esta congregación cada domingo. Ahora escucha, note el poco interés que la mayoría demuestra en lo que está sucediendo. Observe la indolencia, la apatía e indiferencia de la mayoría a todo lo relacionado con la iglesia. Salta a la vista que sus corazones no están allí. Están pensando en otra cosa. Están pensando en negocios. Están pensando en dinero, en placeres, en planes mundanos, en los sombreros, en la ropa, en los vestidos nuevos o en las diversiones. Sus cuerpos están presentes, pero no sus corazones. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que todos necesitan? Necesitan la conversión. Sin ella, solo asisten a la iglesia con el fin de lucirse, para luego salir de la iglesia y servirse. Sirven al mundo y a los placeres. Eso es la descripción de una iglesia sin Dios. Una iglesia que ya no conoce a Dios. Es parte de su ritual, es parte de sus vidas ir a culto. Van al culto y se lucen. Dicen hola, buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están hermanos? Y luego salen para vivir sus vidas. Luego salen ya no para vivir para Dios. Después del texto que leímos, que voy a repasarlo, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y que Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza, consuele sus corazones. Y luego dice, y los afirme en toda obra y palabra buena. Que Dios haga eso, porque si queda a merced de nosotros, somos capaces de ser una iglesia que no conoce a su Dios. Pero la iglesia bíblica es una iglesia que conoce a su Dios. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses está llena, dije el domingo anterior, de la paternidad de Dios y del señorío de Cristo. ¿Cuántos versículos tiene esta carta? ¿Los ha sumado? ¿Cuántos versículos tiene esta carta? Yo hice un ejercicio rápido. Simplemente tomé el capítulo 1, el 2 y el 3 y sumé cuántos textos tiene. Tiene, según mi matemática, 47 versos. 47 versos tiene esta carta, es relativamente pequeña. Y en 47 ocasiones, Pablo cita a Dios en 53. ¿Oyeron eso? En 47 ocasiones, Pablo cita a Dios, el Padre, al Señor, al Espíritu Santo, en 53 ocasiones. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo citas a Dios 53 veces en 47 versos? Dime cómo lo haces, cómo lo harías. ¿Quién es muy ágil de mente? Ya tiene la respuesta. ¿Cómo? Citándolo al menos más de una vez en cada versículo. Si bien es cierto, Pablo no cita a Dios en todos los versos, pero por uno que no lo cite, en el otro lo cita 3 veces. ¿Sabes por qué? Porque la mente de este escritor estaba llena de Dios. Llena de Dios. Y como diría un amigo mío, dime qué diferencia hay entre Pablo y nosotros. Dime cuál se supone que es la diferencia entre Pablo y nosotros. Él fue salvado por el mismo Señor. Fue bautizado igual que nosotros. Fue salvo por fe, por medio de la fe, igual que nosotros. Miembro de una iglesia igual que nosotros. La diferencia era su obra, su ministerio. Dice que hay diferentes operaciones, diferentes dones, pero el Espíritu que la da es el mismo. ¿Por qué razón la mente de Pablo estaba llena de Dios? Tanto que no podía escribir prácticamente un verso sin enseñar. ¿Con respecto a quién? Con respecto a quién, de quien él está hablando. Vaya conmigo solo para ilustrar cómo vivía Pablo. Vaya conmigo solo para tomarle la presión al corazón de Pablo, que era miembro de la iglesia, a Hechos 27:23. Y vea cómo hablaba este hombre. Hechos 27:23. Y démonos cuenta a qué se deberá que la iglesia hoy parece que no conoce a Dios, cuando según la enseñanza bíblica la iglesia es el pueblo que conoce a su Dios. Hechos 27:23, ¿lo tienen? El apóstol Pablo está en un naufragio, está en una situación bien delicada y sin embargo dice: esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, ¿de qué dice? De quien soy y a quien sirvo. Soy de él y le sirvo a él. Es por eso que Pablo no escribía un texto sin hablar de Dios. Soy de Dios y le sirvo a Dios. Eso es mi vida, dice Pablo. El Dios de quien soy y a quien sirvo. En medio de un naufragio, él está pensando en el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y sabes que ese Dios le dijo: te he concedido a todos los que navegan contigo. Según creo, toda esa gente iba a morir. Pero Pablo oró, rogó a Dios que todo saliera bien. Y Dios le dijo: te he concedido a toda esa gente. No morirán, solo la barca se va a destrozar. Así que vemos cómo Pablo tenía una mentalidad llena del Dios a quien él servía y al Dios de quien él era. Hermanos, yo espero que al leer esto y al ver esta breve introducción de que esta carta está llena de Dios, nosotros meditemos con respecto a Dios. Según segunda de Tesalonicenses, vuelva conmigo allá, según esta carta de segunda de Tesalonicenses, ¿quién es Dios? Segunda de Tesalonicenses 1:1 y 1:4. Pablo, Silvano y Timoteo, 1:1. A la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia está formada por los tesalonicenses, pero ellos son iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios según la carta de los tesalonicenses? Dios es el dueño de la iglesia. Dios es aquel por quien la iglesia existe. ¿Quién es Dios? La iglesia es un pueblo que conoce a su Dios. Entonces, ¿quién es Dios según esta carta? Es aquel por quien la iglesia existe. Si usted y yo somos iglesia, es porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo formó, porque Dios así lo hizo. Él es el dueño de este plan eterno. Él es el dueño de este plan eterno. Esto es importante, debería ser importante, debería marcar nuestra mente y debería hacer que nosotros tengamos en cuenta esto. Cuando usted llega a la casa de alguien y usted anda con un niño terrible, ¿qué le dice a usted ese niño? Cálmese, ¿no ve que estamos en la casa del pastor? Cálmese, ¿no ve que esta no es nuestra casa? Deje de tocar, deje de hacer, deje de correr, cálmese. En la casa puede hacer lo que quiera, pero aquí no, porque es la casa de otro. La iglesia es la casa del Dios viviente.
La iglesia es la casa del Dios viviente. Pablo le dice a Timoteo, todo esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Esto es terrible. Estamos en propiedad privada. Estamos en el terreno de Dios. Estamos dentro de los linderos que pertenecen al Señor Dios Todopoderoso. Y Pablo, cuando habla, no puede evitar instruir de eso. Él solo tiene un Dios, solo a Él sirve, solo de Él es. Así que cuando Él escribe, inicia diciendo, ustedes son lo que son en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Estamos llenos de eso, dice. Y luego en el 1:4, ¿qué dice? Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias, ¿que son de quién? De Dios. Esto es lo primero que yo quiero que noten. Iglesia que conoce a su Dios, que Dios es su dueño. Dios es su dueño. Cuando nosotros estamos reunidos aquí y cuando nosotros salimos de aquí, seguimos siendo lo mismo que somos aquí, iglesia. Lo mismo, nuestra mentalidad debe seguir siendo igual. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Él es el dueño de esto, Él es el dueño de este movimiento, Él es el dueño de lo que hacemos, Él es el dueño de esto. Cuando un pastor lo llama a usted a cuentas, cuando un pastor nos llama a cuentas, ¿a las cuentas de quién me está llamando? ¿A las de Él o a las de Dios? Entonces, cuando Él me llama a cuentas, es porque yo estoy mal delante de quién? De Dios. Él es el dueño. Él es el dueño. Hermanos, yo no podría decirte a ti ni si no observara que te estás teniendo un problema con Dios. ¿Me explico, hermanos? Yo no puedo decirte, Roberto, ven para acá, ¿sí? Pinta tu casa de color naranja. Pastor, gracias por su consejo. No me gusta ese color. Que tenga buenas noches. El pastor no tiene ninguna autoridad cuando se sale de la palabra de Dios. Pero mientras esté a la luz de la palabra de Dios, puede decirte no o sí, porque esa es la voluntad del dueño de ti, la iglesia. Ellos son pastores, ellos son sobrevedores, ellos son presbíteros, obispos. Estas palabras significan pastor, el que alimenta. ¿Con la palabra de quién? De Dios. El obispo, un sobrevedor. Sobrevé a la luz de la palabra de Dios. Ve sobre mi vida como si yo me trepara aquí y sobreviera. Veo por encima, vemos por encima a través de la palabra de Dios. Y anciano es el otro título de él, porque es la persona no necesariamente de más edad, pero sí sobre quien descansa la autoridad. La autoridad de la palabra es sostenida en primera instancia por los pastores. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Lo que está diciendo es que nadie te menosprecie. Tú eres un encargado, un enviado, eres un pastor de esa iglesia, un anciano, a pesar de que no tenía la edad de un anciano, pero simboliza el conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, no es hablando de los pastores y su rol, estoy hablando del dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Dios. Así debemos vernos nosotros como Pablo, el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo. Si alguno de ustedes viene y me dice, pastor, acorde a la voluntad de Dios, lo que usted hace no es bueno, yo tendré solo dos opciones: resistirme a la voluntad de Dios o obedecerla. Aunque sea pastor, obedecerla. ¿Me explico? Y cuando es la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer su iglesia? Obedecer a ella. Así que lo primero que quiero señalarte, la iglesia tiene un dueño, es Dios. Y Dios le ha dado a esa iglesia, como Él es el dueño, Él le dio un Señor. Él es el dueño y le ha provisto a la iglesia un Señor. ¿Qué dice Filipenses 2, 9 y 11? Filipenses 2, 9 y 11.
Como Él es el dueño, le ha provisto a la iglesia un Señor. Filipenses 2, 9 y 11. ¿Lo tienen? 2, 9 hasta el 11. Por lo cual, bueno, si quieren leemos desde el 5, pero solo la primera parte del 5, para saber de quién está hablando. Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora el 9. Por lo cual Dios, el dueño de la iglesia, también lo exaltó. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Dios, el dueño de la iglesia, exaltó a Cristo hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de ¿quién? Del dueño de la iglesia, Dios el Padre. Dios el Padre es el dueño de la iglesia. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses está llena de la paternidad de Dios y del señorío de Cristo. Está llena de esta combinación de que el Padre es el dueño y el Hijo es el Señor, porque así le plació al Padre, que es el dueño. Eso glorifica a Dios el Padre, que nosotros lo entendamos así. ¿Quién es el dueño de mi vida? Dios, mi Dios. ¿Quién es mi Señor? Jesucristo. Él es mi Señor. ¿Y el Padre Dios se siente ofendido? Para nada. Él está completamente satisfecho con eso. Más bien Él le dio al Hijo este título: nombre sobre todo nombre. Ninguno otro pasará por encima de ti. Eres el primogénito. En ti yo estoy satisfecho. Tú me complaces. Así que vaya uniendo cabos, porque ya acabamos de abandonar la introducción. La introducción decía que Pablo llenó la carta de Dios. El punto 1 decía que Dios es el dueño de la iglesia. El punto 2 dice lo que Dios hizo con respecto a la iglesia. ¿Qué hizo Dios con respecto a la iglesia? Dios hizo dos cosas. Desde el pasado, Dios hizo dos cosas. Una de ellas es prever darle a la iglesia un Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a la vez formar esa iglesia, escogiéndola, llamándola. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 1:11. 2 de Tesalonicenses 1:11. Como Dios es el dueño de la iglesia, Dios soberanamente llama a su iglesia. 1:11. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios, el dueño, los considere dignos de su llamamiento. Ahí, dignos de su llamamiento. ¿Quién nos llamó a nosotros? Dios. Y dice Pablo: yo oro a Dios para que Él los considere dignos de su llamamiento, para que Dios haga aquello que es conforme al llamado que Él les ha hecho. Dios es el que llama a los que son parte de su iglesia. La iglesia es de Él, la forma Él es el que la forma. Dios la forma. Nosotros debemos preguntarnos si yo me metí aquí o Dios me llamó aquí. Yo un día me di cuenta que yo era un metido. Un día yo me di cuenta. Y por eso yo digo que yo era una rata de templo. Desde chiquitillo yo estaba ahí. Mi papá y mi mamá me llevaban e hicieron bien al llevarme. Hicieron lo correcto al llevarme desde pequeñito, para que yo conociera a Dios. Pero un día Dios trató conmigo y yo me di cuenta que hasta ahí yo era un religioso, no un llamado, y que necesitaba ser primeramente llamado para luego poder vivir la fe. Yo estaba tratando de vivir la fe sin haber reconocido mi llamado. Hermanos, el que llama a las personas a ser parte de la iglesia es Dios. Dios es que los llama. Si tú eres parte de la iglesia, si tú te reconoces como alguien a quien Dios ha llamado, es porque Dios así lo ha hecho, no porque tú hiciste algo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y este paquete no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo lo hice. Nadie puede decir, yo lo hice. Cristo lo hace, Dios lo hace por medio de Cristo. Dios nos llama, un día determinado, Él nos llama. ¿Qué dice el 2.14 de Segunda de Tesalonicenses? 2.14, vaya conmigo ahí. Dice, fue para esto que Él, ¿los qué? Los llamó. Fue para esto que Él, ¿y de quién está hablando? De Dios, verso 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias, ¿a quién? A Dios, por ustedes, hermanos amados, por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó. Los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Qué usa Dios para llamar a su pueblo? El evangelio, la locura de la predicación. El apóstol Pablo dice que los hombres tienen una mentalidad media retorcida. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Y por qué necedad, Pablo? Dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Hasta ahí. Dice Pablo, ¿sabes qué? La gente no está buscando el evangelio. El evangelio es algo que la gente no quiere. La gente busca, si eres un griego como nosotros, bueno, ahora los griegos parecen más judíos, buscando señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Parecen más a los judíos. Eso era para los judíos. Los prodigios, los milagros, las señales eran para los judíos. Los griegos lo que buscaban era conocimiento, un saber profundo, algo más alto, algo que nadie tiene. Y dice, y yo llego y te digo, mira, te voy a hablar las buenas nuevas de gran gozo para salvación. Y dicen los amigos de ustedes, ¿para qué? Salvación, le dices tú. ¿De qué? De tus pecados. Eres un pecador, Dios te hizo, pero tú te rebelaste contra Dios y ahora Él te llama a arrepentimiento y fe, porque Él ha establecido un día en que va a juzgar al mundo por medio de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, a quien Dios lo dio como propiciación por nuestros pecados. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Suponga que le preste atención, te va a preguntar, ¿y dónde lo dio? ¿Cómo lo dio? En la cruz un día. ¿Y de dónde era? De los judíos. Y va a decir, ¿qué locura es esta? ¿De qué me estás hablando? ¿No? ¿Qué es esa palabrería? ¿De qué hablas tú? ¿Estás loco? A mí háblame de negocios, de bienes raíces, de business, de plata. Háblame del Ferrari, a mí háblame de Porsche, háblame del Audi, háblame de la casa en Romos, háblame de la finca, a mí háblame de otra cosa. ¿Para qué me estás hablando de Cristo? Háblame del yate, tú tienes yate, tienes jet ski, ¿te gusta pescar? A mí también. Háblame de cualquier cosa, menos de Dios. Y dice Dios, y a través de esa locura que los hombres llaman así, Dios está formando un pueblo. Lo hablas y hay alguien que dice, eso es verdad, es lo que yo necesito. ¿Y quién convenció a ese? ¿Quién
¿quién pudo transformar la mente de ese? Y hacerle entender que esta es la verdad. Y no solo una, sino la única verdad. La verdadera razón por la cual existo es para vivir para Dios y darle gloria por la eternidad. Eso tiene tantas evidencias por todas partes. Me decía Armando, pastor, entre más hago microbiología, más aprendo de Dios. Hay tanta evidencia por todas partes, pero los hombres son tan necios, endurecen tanto su corazón, que entre más grande es el título que tienen, menos fe contemplan. Qué interesante, ¿verdad? Dice Dios, la fórmula mía es -1. A mí me sorprendió mi profesor de matemáticas cuando abandonó la recta numérica que yo conocía y se fue a hacer matemáticas del otro lado de la recta. Y me hablaba de unas parábolas y f de x, de y, y uno, ¿eso qué es? Es matemáticas de este lado del cero, me decía. Nunca entendí. Mi amado, la locura de Dios, imagínate cómo será su sabiduría. La locura de Dios es matemáticas del otro lado del cero. Dice Dios, completamente sentido contrario de lo que ustedes los hombres van, completamente contrario. Así salvo a mi pueblo, lo hago sentir pecador, necesitado de mí. Ponen su mirada en mí y están satisfechos, encuentran gozo, completa paz, viven unas vidas armónicas, un matrimonio feliz. Se respetan, se honran, se aman. Él trabaja y no por el fin de semana. Él trabaja para mi gloria. Él me da a mí la alabanza. Y Dios le puede decir a los mundanos así, ¿los has visto? Y le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto lo que yo hago? Era lo que le estaba diciendo. Los ángeles aprenden de lo que Dios hace a través de algo que parece tan sin sentido como el evangelio. No hay cosa más que da tanta risa como el evangelio para el hombre del mundo. Para nosotros, el evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Para nosotros, el evangelio es dinamita de Dios. Pones ahí el cartucho, le enciende la mecha ahí. ¡Bum! El evangelio. El evangelio cuenta cada perverso a quien Dios ha salvado y te asustarías. Y puedes decir, pero ¿quién te destrozó? Cristo. Él lo hizo y es para su gloria, es para que Él sea glorificado, es para que Él sea honrado. Mi amado, Dios es el centro del universo. Nosotros le necesitamos. ¿A quién iremos sino solamente a Él? Él es el dueño de todo esto que está aconteciendo hoy aquí y en todo lugar. Él es el digno de toda gloria. Dice en Daniel 4:35, ¿quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá? ¿Por qué? ¿Qué haces? No hagas eso. A este no o a este sí. Dice el Señor, yo hago mi voluntad. Y mi voluntad se relaciona con lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, lo que es agradable. Ese es el dueño de la iglesia. Ese es del que Pablo tenía su mente llena. Era de él de quien él hablaba. Dice Pablo, yo podría hablarte de visiones. Conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Yo podría hablarte de eso, pero no. Yo te hablo del dueño de todo eso. De Dios, el dueño de la iglesia, a quien le ha placido formar la iglesia por su soberana voluntad. Mi amado, usted y yo, todo lo que tenemos que hacer es hablar. Habla de Cristo, habla esta locura, que Dios salva a través de ella. Cuéntale a los hombres de la cruz, Dios salva a través de ella. Todo aquel que haya sido salvo es porque algún día alguien se atrevió a abrir su boca y explicar el evangelio. Yo fui salvo escuchando a Paul Washer, un predicador en los Estados Unidos. No es ni un pastor, él es un predicador. Ni tampoco estoy tan de acuerdo con él.
pero él predica a Cristo. Sus métodos no me gustan, pero al quien él predica me encanta. Mi amado, y no estoy diciendo que él está mal. ¿Quién soy yo para juzgar? Sino que estoy diciendo, Cristo, eso lo digo por si a ti no te gusta o si tú lo idolatras. Si no te gusta, no importa que no te guste. Si tú lo idolatras, te equivocas. Al que deberías amar es a quien él predica, a Cristo y este crucificado, a Cristo, porque a través de esa predicación Dios el dueño salva a su iglesia. Yo entendí el evangelio oyendo a un hombre hablar, oyendo a un hombre criticar el sistema que llamamos cristiano. Así entendí el evangelio. Yo decía, eso es la pieza que falta, el tornillo que yo no tenía, el bombillo que faltaba para encender toda la instalación. Yo no entendía a Cristo, autollamándome cristiano. Yo no entendía a Dios, pensando que era parte de ese pueblo de Dios. Mi amado, tal vez en la gracia de Dios hoy entiendas, Él es el que salva. La salvación le pertenece a Él. Y la iglesia está formada por aquellos que Él ha salvado. Y algunos que se juntaron por avalancha. Siempre hay miembros de la iglesia por avalancha. Como ven que ahí va la gente, entonces también ahí va Vicente. También ahí se meten ellos. También de eso ellos quieren practicar, aunque no pertenecen al pueblo de Dios. Y cuando estos son demasiados y cuando los pastores han dejado de mostrar la gloria de Dios en Cristo, esos son los que terminan llamando iglesia. Y ese es el tipo de grupos que no conoce a su Dios. Nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Debemos iniciar por una relación con Dios. Conocerlo. En esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti. Ese es el paquete, la clave del asunto. Que sus mentes, sus corazones estén llenos de la gloria de Dios. Eso es el punto. Que todos nosotros digamos, el Dios de quien soy, el Dios a quien sirvo. 24:7. El Dios de quien soy, el Dios a quien yo sirvo. Es el único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Lo que significa es, solo Él es Dios. No hay otro. No hay otro. Él es el que gobierna sobre el círculo de la creación. El Dios que está expuesto aquí es el único Dios que existe. Y es ante el cual nosotros iremos un día para darle cuentas. Porque voy para el punto 3 y último. Ahora viene lo que Dios hará. Ya vimos quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué hará Dios. El 1:6-9 de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 6-9. ¿Qué hará Dios? Porque después de todo, hermanos, después de todo, recuerda eso, pastor, este todo de hoy me está dando problemas. Después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que les dé alivio a ustedes que son afligidos. Después de todo, y para acá es donde te quiero llevar hoy. El después de todo significa, hermano, que sigas sufriendo a Cristo con tranquilidad, con gozo, con paz. El gozo se define como deleite calmo. El gozo no es bulla. El gozo no es escándalo. Estoy tratando de recordar de una palabra, algarabía, esa palabra. El gozo no es algarabía. El gozo es deleite calmo. En este mundo tendremos aflicción. Muchas personas andan por el camino del cristianismo pensando encontrar solución a su problema. Hoy la Biblia dice, después de todo, al final de los tiempos, Dios hará una cosa más. Estamos por verla. En el regreso de su Señor, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Dios juzgará al mundo con justicia.
afligirá a los que te afligen, y a ti, al afligido, le dará reposo. Mi amado, estamos en una era, en una época en que la fe es manipulada. Es manipulada para que los hombres piensen que la fe se trata de solucionar mi problema hoy. Tu mejor vida hoy. Tu mejor vida hoy. Todo por Dios, todo por Cristo. La fe vinculada a promesas, manipulando las promesas de Dios. La promesa de Dios es que Él volverá. La promesa de Dios es Cristo. Y esa promesa volverá. Y estará con nosotros y moraremos con Él por la eternidad. La promesa de Dios no es que va a cambiar todo hoy. La promesa de Dios es que después de todo yo volveré y arreglaré las cuentas. Yo vuelvo un día. ¿Qué es lo que Dios hará? Volverá. Dios volverá por medio de Cristo. El 2:8, ¿qué dice? Entonces será revelado ese impío. 2:8. Entonces será revelado ese impío, el anticristo. Hay muchos anticristos, muchos se levantan en contra de Cristo. Al final de los tiempos parece que habrá alguien que unificará ese sentir e irá completamente en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Pienso que también en contra de la iglesia, en contra del evangelio. Todo un sistema se va a levantar en contra de Dios. En ese momento la iglesia parecerá que ya no tiene lugar para existir. En ese momento parecerá que todo se ha acabado para nosotros. Dice la Biblia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando parezca que ya no hay tiempo, cuando parezca que las cosas han llegado a su final, cuando estemos ahí, decirle, hermano Fernando, que Dios te bendiga, fue un gusto conocerte, hermano, que Dios te bendiga, te guarde, ya no podemos seguir reuniéndonos, se ha vuelto imposible. Cuando ese día llegue, Cristo aparecerá. Cristo aparecerá. ¿Has visto, si mal no recuerdo, no es Narnia, es El Señor de los Anillos? Los gigantes agarran a los amigos de este mata, no me acuerdo ni cómo llaman los personajes ya, alguien recuérdeme. Están cocinando los gigantes a los enanos, ahí ya cocinándolos, ¿verdad? Y aparece Gandalf, golpea la piedra, el sol resplandece. ¿Y qué le pasó a los gigantes? Se volvieron piedra, ya no pudieron comerse a los enanos. Ya cuando ya ningún engaño bastaba, ya no había forma de hacer que no se los comieran. Cuando parece que las tinieblas han reinado, se levanta el sol de justicia. Mi amado, las puertas del infierno no podrán detener la obra que es de Dios, pero significa que tú y yo veremos esas puertas. ¿Entiendes eso? Tú y yo veremos las puertas del infierno. ¿Quiénes son estos? Eso me da gozo. ¿Quiénes son estos que están delante de Dios, delante del trono? Son los santos, son los que han estado orando todo este tiempo. Ellos vienen del infierno mismo. Del infierno mismo somos rescatados. No hay nada más bajo que esta tierra. No hay nada más bajo que este mundo. Hasta aquí vino Cristo. Y desde aquí levanta su iglesia y promete volver por ella. Aquí, a este mundo de dolor. Hay tanta aflicción aquí. Hay tanto mal aquí. Pero hay un Señor que reina sobre todos. Y ha prometido no más llanto, no más aflicción, no más enfermedad, no más dolor, no más separación. ¿Te imaginas eso? Una vez fuimos a visitar a mi abuela y nos vinimos. Y mi abuela quedó ahí solita. La gran casa y ella solita. Viendo cómo sus familiares se alejan. Y yo pensaba en esa abuela. Yo, qué duro debe ser ver que todo el mundo se va y tú te quedas solo, ¿verdad? En el mundo te acostumbras a la separación. Te acostumbras a decir adiós. ¿A cuántos he visto ahí sobre el féretro de su ser querido? Solo contemplándolo, diciéndole adiós.
a Dios. Pero un día no habrá más de eso. Un día Cristo volverá. Un día todo será reconstruido, renovado y llevado a un estado que el mundo no ha conocido jamás. La gloria, el estado de gloria. Cristo lo ha prometido. Dios ha dicho que así será. Ese es el Dios de la iglesia. Cuando veas ese carro ahí ponchado, primero administra bien, por favor. Administra bien. Pero cuando toda tu buena administración ya no dio más, patea eso y dice: Cristo volverá. Ya me voy a pie. Cristo volverá, todo está bien. Cristo volverá. Cristo volverá, todo está bien. Pronto vuelas a la eternidad. Todo está bien. Tienes cáncer, está bien. Azúcar, diabetes, a presión alta, está bien. Cristo volverá. Te levantas en la noche y ya no puedes caminar parejo, vas de lado a lado. Ya no eres como los muchachos que corren en la oscuridad. Cristo volverá. Cristo volverá. Hermanos, Dios lo ha prometido, Él lo hará. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es el Dios de quien somos. Segunda de Tesalonicenses 2:16 y terminamos. 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. ¿Qué tipo de consuelo nos ha dado? El eterno. El eterno. Consuelo eterno. No me dio un Toyota Hilux, pero me dio consuelo eterno. Estoy bien con eso. Consuelo eterno es lo que Él nos da. No permitan que los falsos maestros ensucien su fe. No permitan que esos son perros, ladrones de esperanza, ensucien la verdadera fe que salva. Estamos esperando al Dios que vendrá y nos consolará un día, cuando Cristo vuelva. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias por el consuelo para nuestras almas. Sus palabras son bellas, palabras de vida. Oh Dios, nos refrescan, nos hacen pensar en el mañana, en la eternidad, en su gloria, en lo que vendrá. Padre, sustenta nuestras almas y ayúdanos a guardar la fe hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva. Hasta que aquello que has definido, oh Dios, se cumpla. Hasta que tú vuelvas. Oh Dios, hasta que vuelvas. Gracias por habernos amado eternamente. Gracias por amar con amor eterno. Gracias porque tú no cambias. Oh Padre, perdona nuestra necedad y ayúdanos a ver con más claridad a Cristo. Damos gracias, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén.